¿Alguna vez has sentido que el amor propio es un lujo que otros pueden permitirse, pero que a ti te ha sido negado? Tal vez te han repetido que quererte a ti mismo es egoísta, que pensar en tu bienestar es una falta de consideración hacia los demás. En este viaje, vamos a desmontar esas creencias que te mantienen encadenado a la falta de autoestima. Imagina por un momento que tu forma de mirarte al espejo cambiara por completo, que en lugar de buscar defectos, empezaras a reconocer tu luz. ¿Qué pasaría con tu manera de relacionarte con el mundo si descubrieras que la primera relación que debes sanar es la que tienes contigo? Este mensaje te invita a replantear lo que sabes del amor propio y a explorar una nueva visión basada en la psicología junguiana. Quizás hayas pasado años pidiendo amor a quienes no te lo podían dar, mendigando atención en relaciones que solo te demostraban tu sensación de vacío. Jung observó que cuando buscamos fuera lo que nos falta dentro, perpetuamos un ciclo de carencia que nunca termina. ¿Te has preguntado por qué hay personas que se levantan cada mañana sintiéndose plenas y otras que dependen del reflejo que reciben de los demás para sentirse valiosas? Vamos a explorar cómo la cultura, la educación y las expectativas sociales han moldeado tu concepto de amor propio. Este no es un discurso superficial sobre quererte más, sino una inmersión en las raíces de tu autopercepción para transformar la manera en que habitas tu vida. Desde pequeños, se nos enseñó a ponernos máscaras para ser aceptados. Tal vez adoptaste la máscara del buen hijo, de la amiga siempre dispuesta, del compañero que nunca falla. A ese conjunto de máscaras, Jung le llamó la persona, y mientras más nos identificamos con ella, más nos alejamos de nuestra autenticidad. ¿Qué sucede cuando tu autoestima depende de cumplir un papel que te desgasta? Este viaje de autodescubrimiento te llevará a cuestionar esa identidad construida para complacer y te invitará a explorar la sombra donde guardas las partes de ti que te enseñaron a esconder. Cuando descubras que hay tesoros en aquello que te avergüenza, empezará tu verdadera sanación. Amar tu reflejo no es un acto de vanidad, es un acto de valentía. Cada vez que te miras y te juzgas duramente, estás replicando voces del pasado que te exigían perfección. La psicología junguiana nos recuerda que el diálogo interno es la narración de nuestras experiencias infantiles convertida en voz interna. ¿Cuántas veces te has repetido que no eres suficiente, que debes ser más productivo, más delgado, más atractivo? Haremos un viaje para que puedas distinguir entre esa voz crítica y tu ser auténtico que sabe que mereces amor sin condiciones. Este proceso no es cómodo, pero cada paso te dará la libertad de dejar de ser tu peor juez y comenzar a ser tu mejor aliado. Existe un secreto que poca gente conoce sobre la autoestima. No se construye sumando logros, sino integrando lo que has rechazado de ti mismo. Jung nos enseñó que nuestra sombra no es mala, sino inexplorada. Al abrazar nuestros aspectos negados, recuperamos energía vital que antes que se invertía en mantener apariencias. ¿Estás dispuesto a enfrentar la incomodidad de ver tus contradicciones para rescatar tu poder personal? A lo largo de este video, compartiré contigo herramientas prácticas basadas en esta visión y al final, recibirás una estrategia concreta para comenzar a sanar desde tu interior. Este no será un simple discurso motivacional, será un mapa para retornar a tu esencia. Puede que sientas miedo de iniciar este camino porque nunca te enseñaron a navegar tu mundo interior. Vivimos en una sociedad que valora la apariencia sobre la profundidad, el éxito externo sobre la serenidad interna. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Aquí
Te invitamos a despertar y a recordar que la autoestima no depende de cuántos te admiran, sino de cuán conectado estás con tu propia alma. Te sorprenderá descubrir cuántas de tus inseguridades provienen de historias que no te pertenecen, de expectativas heredadas y de lealtades invisibles. Al reconocerlo, podrás empezar a escribir tu propia historia. A lo largo de este recorrido, vamos a hablar de heridas de infancia, de arquetipos femeninos y masculinos, de la integración de la sombra y de la individuación, ese proceso junguiano mediante el cual te conviertes en quien estás destinado a ser. Usaremos ejemplos cotidianos y casos reales de personas que, como tú, decidieron dejar de vivir en función de la aprobación externa para comenzar a construir una vida desde adentro. Este viaje no es fácil, pero juntos podemos hacerlo más llevadero. Si sientes que esta conversación resuena contigo, te invito a que te quedes hasta el final, porque compartiré una práctica sencilla y poderosa que puedes aplicar desde hoy para empezar a fortalecer tu autoestima. Además, si este contenido te está sirviendo, te agradeceré que te suscribas al canal y actives la campanita. Publicamos contenido nuevo cada semana con herramientas de psicología profunda y espiritualidad práctica para ayudarte en tu proceso de transformación. Tu apoyo nos permite seguir creando espacios de reflexión y sanación. Ahora, respira profundo, abre tu corazón y prepárate para adentrarte en los laberintos de tu alma. El primer paso para amarte profundamente es reconocer que tu valor no reside en lo que haces o en lo que posees, sino en lo que eres. Toda tu vida te han enseñado a medir tu valor en función de tus logros, de tu capacidad para complacer, de tus títulos académicos o de tu éxito profesional. Pero Jung nos invita a mirar más allá de la superficie y a encontrar la esencia que hay detrás de tus roles. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Explorará la diferencia entre amor propio y egoísmo y cómo la máscara que te protege puede convertirse en una prisión que limita tu autenticidad. Vamos a descubrir juntos la belleza de ser auténtico. Quizá pienses que cuidarte a ti mismo es una forma de desatender a quienes amas, pero la verdad es que una persona que se ama y se respeta está en mejor posición para amar y respetar a otros. Cuando derivamos nuestra autoestima de la aprobación externa, nos volvemos dependientes y nos agotamos intentando llenar expectativas que nunca terminan. Jung hablaba de la persona como la máscara social que usamos para adaptarnos y sobrevivir, y aunque es necesaria, no podemos permitir que defina nuestra identidad. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no, solo para no decepcionar? Esos momentos son pequeñas traiciones a tu verdad interior que, acumuladas, erosionan tu autoestima. Para recuperar tu poder, necesitas reconocer esas dinámicas y empezar a elegirte. En la búsqueda de aprobación, muchas veces sacrificas tu autenticidad, te adaptas a lo que crees que otros esperan de ti y te olvidas de preguntarte qué esperas de ti mismo. La autoestima sana no surge de encajar en moldes ajenos, sino de construir una vida coherente con tus valores y deseos. Jung nos recuerda que el proceso de individuación implica diferenciarte del colectivo para encontrar tu voz singular. Sé que puede resultar aterrador dejar de seguir la corriente y empezar a navegar según tu brújula interna, pero cada vez que lo haces, fortaleces tu autoimagen. ¿Qué oportunidades estás perdiendo por miedo al rechazo? La vida plena empieza cuando te das permiso de ser quien realmente eres. Amarte no significa colocarte por encima de los demás, sino darte el trato que siempre has buscado fuera. Observa cómo hablas contigo mismo cuando cometes un error.
¿Te insultas o te ofreces comprensión? El diálogo interno negativo es una de las mayores barreras para la autoestima. La psicología junguiana nos invita a considerar que esas voces críticas provienen de figuras internas que representan mensajes que asumimos en la infancia. No naciste creyendo que eras insuficiente, lo aprendiste. Por eso, desaprender también es posible. Cada vez que eliges ser amable contigo, estás reprogramando tu mente y reconstruyendo tu identidad desde la compasión. A medida que avances, notarás que no necesitas demostrar nada para merecer amor. Uno de los mayores malentendidos sobre el amor propio es confundirlo con narcisismo. El narcisista está tan vacío que necesita constantemente validación, mientras que alguien que se ama profundamente se siente lleno y comparte ese amor sin esperar nada a cambio. Jung hablaba de los arquetipos como patrones universales que viven en el inconsciente colectivo. Entre ellos, el arquetipo del rey o la reina simboliza la soberanía interna, la capacidad de gobernarte con justicia y dignidad. Cuando cultivas tu autoestima, estás despertando a tu propio soberano interior. Este rey no necesita dominar a otros porque gobierna sobre su propio reino interno. ¿Estás listo para sentarte en tu trono y dejar de vivir de migajas emocionales? En este proceso de redescubrimiento, también te encontrarás con la sombra, esos aspectos de tu personalidad que has reprimido por miedo a ser rechazado. Quizá se trate de tu rabia, de tu sensualidad, de tu vulnerabilidad o de tu deseo de descanso. Jung nos enseñó que para ser completos necesitamos integrar nuestra sombra, porque lo que negamos se vuelve más fuerte. Al esconder partes de ti, no solo pierdes energía, sino que también limitas tu potencial. La autoestima real surge cuando puedes mirar tu luz y tu oscuridad con honestidad y aceptación. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino reconocerte como un ser humano completo, con virtudes y defectos. La integración de tu sombra te hará más libre. Recuerda un momento en el que te sentiste genuinamente orgulloso de ti mismo. Tal vez fue algo pequeño, como terminar un proyecto personal, hacer ejercicio, un día que no tenías ganas o permitirte un descanso sin culpas. Esos instantes son la base del amor propio. Jung decía que la individuación ocurre cuando te reconoces como un ser único, con un camino propio. Cada paso que das hacia ti mismo alimenta tu autoestima. No necesitas grandes logros externos para sentirte valioso. Lo único imprescindible es reconocer tus avances internos. Cada vez que te eliges, que escuchas tu necesidad en lugar de la expectativa de otros, estás reconstruyendo tu identidad sobre cimientos sólidos. Nos han enseñado a temer al ego, pero en la psicología profunda, el ego no es malo. Es el centro de la conciencia que nos permite funcionar en el mundo. El problema surge cuando el ego está vacío y busca llenarse con reconocimientos. Una autoestima sana no elimina el ego, sino que lo alinea con tu ser auténtico. El ego se convierte en un aliado cuando deja de buscar afirmación externa y empieza a ser la voz que defiende tus valores. Jung subrayaba la importancia de desarrollar un ego fuerte para navegar la vida con seguridad, siempre que esté al servicio del self, esa parte profunda que contiene tu potencial. Cuando tu autoestima surge de tu self, no de tu ego, no necesitas demostrar nada a nadie. Este proceso de reconexión contigo requiere paciencia. Cambiar patrones de décadas no sucede en una noche. Jung comparaba el desarrollo psicológico con el crecimiento de un árbol. Primero echa raíces profundas, invisibles, y luego sus ramas se elevan al cielo.
Si quieres construir una autoestima sólida, necesitas dedicar tiempo a cultivar tus raíces internas. Esto implica autoexploración, terapia si la necesitas, escritura reflexiva, meditación y espacios de silencio. También implica rodearte de personas que respeten tu proceso y se alegren de tu crecimiento. Cada elección que haces a favor de tu bienestar es un ladrillo más en la construcción de tu templo interior. Ahora, déjame contarte la historia de Paola, una mujer de 34 años originaria de la Ciudad de México que pasó gran parte de su vida creyendo que su valor estaba en su capacidad para satisfacer a los demás. Paola creció en una familia donde se le enseñó que debía ser la hermana ejemplar, la hija obediente y la amiga siempre disponible. Desde pequeña, recibió elogios por su generosidad, pero detrás de esas alabanzas se ocultaba un mensaje: tu mérito depende de lo que haces por otros. Cuando Paola llegó a la edad adulta, seguía actuando bajo ese patrón, aceptando tareas extra en su trabajo, respondiendo mensajes a cualquier hora, sacrificando sus fines de semana para ayudar a amigos enmudecidos por sus propios dramas. Era apreciada, sí, pero se sentía vacía. La vida de Paola cambió cuando, después de una ruptura amorosa dolorosa, decidió buscar apoyo terapéutico y se encontró con las ideas de Carl Jung. Su terapeuta le habló de la persona y de la sombra, y Paola se dio cuenta de que había creado un personaje de mujer perfecta para obtener cariño. Comprendió que esa persona impecable era un escudo que la protegía de la crítica, pero también la alejaba de su autenticidad. Comenzó a explorar las partes de sí misma que siempre había ocultado: su ira, su deseo de descanso, su necesidad de ser escuchada. Fue doloroso reconocer que muchas de sus relaciones se basaban en lo que ella ofrecía y no en quién era realmente. A medida que Paola integraba estos aspectos reprimidos, se permitió poner límites por primera vez. Aprendió a decir no sin dar explicaciones interminables y a priorizar su bienestar. Empezó a organizar sus días considerando sus propias necesidades y dejó de llenar su agenda con compromisos que no le aportaban. En su trabajo, delegó tareas y se negó a hacerse cargo de responsabilidades que no le correspondían. Sus amigos y familiares se sorprendieron. Algunos reaccionaron con incomodidad y otros, incluso, la acusaron de haberse vuelto egoísta. Esa reacción la hizo dudar, pero la práctica le demostró que quienes la amaban de verdad respetaron su decisión y la animaron a seguir cuidándose. El conflicto más grande ocurrió cuando su madre le reprochó que ya no estuviera tan disponible para los demás. Paola sintió culpa y pensó en volver a su antiguo rol, pero decidió mantenerse firme. Usó esa situación para explicarse con calma. Le dijo a su madre que necesitaba cuidar de sí misma y que eso no significaba dejar de amar a su familia. La conversación fue tensa, pero también fue el inicio de una nueva manera de relacionarse. Paola comprendió que poner límites era una forma de honrarse y que las personas que realmente la querían aprenderían a adaptarse. Con el tiempo, Paola descubrió que al respetarse a sí misma, su autoestima creció. Se miraba al espejo sin buscar defectos y reconocía sus logros sin minimizarse. Empezó una relación desde un lugar de plenitud, donde no necesitaba salvar a su pareja para sentirse valiosa. Encontró actividades que le nutrieron, como la pintura y el yoga, y disfrutaba de su tiempo en soledad sin sentirse culpable. Hoy, Paola es la misma mujer generosa de siempre, pero ya no sacrifica su esencia por aceptación. Su historia nos muestra que recuperar nuestra energía y dignidad requiere valentía,
y que al hacerlo, descubrimos que somos más amados de lo que pensamos, pero sobre todo, más amados por nosotros mismos. Cada infancia guarda secretos que, sin darnos cuenta, determinan nuestras creencias sobre el amor propio y la autoestima. De niños, absorbemos como esponjas las frases y gestos de nuestros cuidadores e interpretamos que su trato hacia nosotros es un reflejo de nuestro valor. Si creciste en un entorno donde se minimizaban tus logros o se ignoraban tus sentimientos, es probable que hayas aprendido a asociar tu valor con la aprobación ajena. Jung hablaba del niño divino, un arquetipo que representa la pureza, la creatividad y la esencia inocente que vive en nuestro interior. Cuando esa parte es herida o ignorada, se esconde en lo profundo del inconsciente. Muchas veces, las palabras más hirientes no fueron dichas con intención de lastimarnos, sino como reflejo de las propias heridas de nuestros padres. Sin embargo, en la mente de un niño, esas palabras se convierten en verdades absolutas. ¿Cuántas veces escuchaste "no llores, sé fuerte, no seas tan sensible" y convertiste esas directrices en mandatos de vida? Jung observó que sin darse cuenta, los adultos transmiten sus proyecciones a los más pequeños. El proceso de sanar la autoestima implica identificar esas voces heredadas y devolverlas a su origen. No es un acto de culpar a nuestros padres, sino de liberarnos del peso de sus expectativas para poder cuidar a nuestro niño interior con la compasión que quizá no recibió. Recuperar la conexión con tu niño interior requiere coraje. Significa permitirse sentir emociones que has bloqueado por años, abrazar tu vulnerabilidad y aceptar que no necesitas ser perfecto para ser amado. La psicología junguiana habla de la importancia de reconocer nuestros complejos, patrones emocionales que se forman a partir de experiencias tempranas y que influyen en nuestra vida adulta. Uno de ellos es el complejo de inferioridad, esa sensación de que nunca serás suficiente, que te acompaña en cada logro y te susurra que no mereces lo que has conseguido. Para sanar este complejo, necesitas mirar al niño que fuiste y ofrecerle la validación que buscaba. Cuando lo haces, tu autoestima deja de depender de factores externos. Los arquetipos del padre y la madre viven dentro de ti, independientemente de cómo hayan sido tus padres físicos. Jung consideraba que todos cargamos con imágenes internas que guían nuestras expectativas. Si tuviste un padre ausente o una madre crítica, es probable que el arquetipo interno esté distorsionado y afecte tu autoestima. Por ejemplo, alguien con un arquetipo materno exigente puede sentirse incapaz de cuidarse, siempre buscando a alguien más que lo sustente. Sanar estas representaciones implica transformar la relación que tienes contigo mismo, convertirte en tu propio padre protector y en tu propia madre amorosa. Al hacerlo, tu niño interior comienza a sentirse seguro y tu autoestima florece. Reconocer tus heridas de infancia no es revivir el pasado con amargura, sino honrar tu historia para poder reconstruirte desde un lugar consciente. Muchas personas temen recordar porque piensan que se quedarán atrapadas en el dolor. Jung nos recuerda que lo que reprimimos no desaparece, solo se esconde hasta manifestarse en comportamientos autodestructivos o relaciones dañinas. Si en tu infancia te hicieron sentir invisible, quizá ahora busques llamar la atención de manera compulsiva. Si te comparaban con tus hermanos, tal vez hayas desarrollado una obsesión por destacar. Al identificar el origen de estos patrones, puedes dejar de actuar en automático y empezar a elegir conscientemente lo que te nutre. Sanar al niño interior también implica permitirte jugar, crear
y soñar como antes. La vida adulta suele estar llena de responsabilidades y a menudo relegamos nuestras pasiones a un segundo plano. Pero la creatividad no es un lujo, es una necesidad del alma. Jung exploró este aspecto a través de la imaginación activa, una técnica en la que se invita a dialogar con figuras internas y dar vida a emociones reprimidas. Cuando permites que tu niño interior se exprese mediante el arte, la música, la escritura o simplemente jugando, tu autoestima se revitaliza. Empiezas a sentir que mereces tiempo para ti, que tu alegría es importante y que la productividad no es la única medida de valor. Algo esencial para fortalecer la autoestima es aprender a identificarse con emociones sin juzgarlas. Cuando eras pequeño, quizás te mandaron callar cada vez que llorabas o te dijeron que la tristeza era signo de debilidad. Aprendiste a reprimir lo que sentías y al hacerlo, te desconectaste de tu autenticidad. Jung describía el proceso de individuación como un viaje hacia el equilibrio entre polos opuestos, luz y sombra, razón y emoción, acción y descanso. Recuperar tu autoestima implica permitirte sentir la tristeza, la rabia, el miedo y la alegría sin autocensura. Cada emoción tiene un mensaje para ti. Al escucharlas, te vuelves más íntegro y autocompasivo. Otra clave para sanar la autoestima herida es aceptar el acompañamiento de otros. Puede que pienses que debes resolver tus problemas en soledad, pero la vulnerabilidad compartida genera conexiones profundas que nutren tu autoimagen. Jung no trabajaba solo. Para él, el encuentro con el otro era una oportunidad de autoconocimiento, porque el otro actúa como espejo de tu interior. Compartir tus heridas de infancia con alguien de confianza te permite sentirte escuchado y comprender que no estás solo. A veces, al verbalizar lo que viviste, te das cuenta de lo mucho que has cargado en silencio y empiezas a liberarte. Permitir que brote tu sensibilidad y expresar tus necesidades sin miedo son actos de amor propio. La autoestima se debilita cuando crees que debes ser fuerte todo el tiempo, cuando ocultas tu sufrimiento por miedo a ser juzgado. Jung describía al arquetipo del guerrero como la energía que defiende y protege con honor, no la que reprime la emoción. Ser fuerte también implica saber cuándo buscar refugio, cuándo pedir ayuda y cuándo retirarte para sanar. Al adoptar este nuevo concepto de fuerza, te das permiso de ser humano, lo cual fortalece tu identidad. Aceptas que mereces cuidados y tu niño interior se siente más seguro. En este camino, es normal que surjan sentimientos de resentimiento hacia quienes te hirieron. Quizá culpes a tus padres o a la sociedad por los mensajes que afectaron tu autoestima. Sin embargo, Jung nos enseña que quedarse anclado en la culpa te impide crecer. La energía que empleas en señalar a otros podrías emplearla en construirte a ti mismo. El perdón no significa justificar, sino liberarte del peso que llevas. Cuando perdonas, recuperas tu energía y la inviertes en tu propia sanación. Tu niño interior deja de llorar por lo que no recibió y comienza a recibir de ti el amor que merece. Para ilustrar estos conceptos, hablemos de Juan, un hombre de 28 años de Bogotá que creció sintiendo que era invisible en su propia casa. Sus padres, aunque amorosos, trabajaban largas jornadas y al llegar a casa estaban demasiado cansados para prestar atención a sus emociones. Juan aprendió a ser autosuficiente, a no pedir ayuda y a reprimir sus sentimientos para no generar molestias. De niño, se prometió a sí mismo que nunca dependería de nadie. Esta promesa lo convirtió
en un adulto aparentemente fuerte, pero por dentro se sentía profundamente solo y sin valor. A medida que creció, Juan se convirtió en el amigo al que todos acudían para desahogarse. Era el pilar emocional de su grupo, pero él nunca se permitía compartir sus propias tristezas. En su trabajo, siempre aceptaba encargarse de más tareas porque quería demostrar que podía con todo. Su pareja lo admiraba por su fortaleza, pero se quejaba de que nunca expresaba lo que sentía. Juan interpretaba la vulnerabilidad como debilidad, tal como lo había aprendido en su infancia. Su autoestima estaba basada en ser indispensable para otros, en ser el héroe que nunca fallaba. Todo cambió cuando, agotado y al borde de la ansiedad, Juan se encontró con un libro sobre Jung en una librería local. Leyó acerca del niño interior y de la necesidad de cuidar de esa parte olvidada. Estas ideas resonaron con su experiencia. Decidió acudir a terapia y durante las sesiones recordó momentos de la infancia en los que se sintió abandonado y cómo había convertido ese abandono en autosuficiencia forzada. Lloró por primera vez frente a alguien y sintió que algo se liberaba dentro de sí. Reconoció que no podía seguir siendo el salvador de todos cuando él mismo necesitaba ser salvado. Juan comenzó a permitirse actos de cuidado que nunca antes había considerado. Se inscribió en clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer de niño, y descubrió que moldear arcilla le ayudaba a conectar con su creatividad. Empezó a hablar de sus emociones con su pareja y con sus amigos más cercanos, y se sorprendió al descubrir que, lejos de juzgarlo, se sintieron agradecidos por verlo abrirse. También aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, a decir «no puedo» sin sentirse inútil. Cada vez que honraba a su niño interior, su autoestima aumentaba. Hoy, Juan sigue siendo una persona fuerte y responsable, pero ya no se siente obligado a cargar con todo. Ha entendido que compartir la carga no lo hace menos valioso. Al contrario, le permite ser auténtico. Su relación con sus padres mejoró porque se atrevió a expresarles cómo se sintió en su infancia sin reproches, y juntos encontraron nuevas formas de comunicarse. Su historia nos recuerda que cuidar de nuestro niño interior no es quedarse atascado en el pasado, sino liberar la energía bloqueada para construir un futuro donde la autoestima nace de la verdad y no de la apariencia. Si has llegado hasta aquí, sabes que el amor propio no es solo una frase de moda, sino un camino profundo de autoconocimiento. Ahora quiero invitarte a explorar un aspecto menos cómodo pero indispensable para la autoestima: la integración de tu sombra. Todos tenemos partes de nosotros que preferimos ocultar: celos, envidia, enojo, deseos que creemos inaceptables. La cultura nos enseña a reprimir esas emociones, pero Jung descubrió que la sombra no desaparece cuando la ignoramos. Simplemente actúa desde las sombras. Es probable que te sientas incómodo al admitir tus defectos, porque te han enseñado que ser bueno significa no sentir rabia, no experimentar envidia, no tener pensamientos negativos. Pero esos aspectos forman parte de la experiencia humana. La sombra se manifiesta cuando criticas a alguien que se permite lo que tú reprimes, cuando te irrita la libertad ajena porque tú no te la das. Jung explicó que lo que no aceptamos en nosotros, lo proyectamos en otros. Por ejemplo, si te cuesta aceptar tu necesidad de descanso, puedes juzgar a quienes se toman vacaciones. La clave para fortalecer tu autoestima está en reconocer esas proyecciones y reintegrar aquello que expulsaste de tu identidad. Aceptar tu sombra no significa actuar impulsivamente ni justificar comportamientos dañinos.
Se trata de reconocer la emoción detrás de la acción. Si sientes envidia, pregúntate qué deseo oculto revela. Tal vez deseas desarrollarte en un área que has abandonado. Si sientes ira, tal vez estés defendiendo un límite que te cuesta establecer. Jung enseñaba que cada elemento de la sombra contiene una semilla de crecimiento. La autoestima no florece en la negación, sino en la comprensión. Cuando llevas a la conciencia aquello que te incomoda, deja de controlarte y puedes integrarlo como una fuerza creativa al servicio de tu vida. Nuestro entorno suele reforzar la represión de la sombra. Desde pequeños, escuchamos que llorar es debilidad o que enojarse es malo. Crecemos esforzándonos por ser buenos y nos convertimos en expertos en disimular lo que sentimos. Esta represión constante genera tensión interna que se traduce en ansiedad, inseguridad y falta de autoestima. Jung advertía que lo reprimido no desaparece, se somatiza o estalla en momentos inesperados. Si has tenido reacciones desproporcionadas, como estallar por un detalle menor o llorar sin entender por qué, puede ser tu sombra clamando por atención. Abrazarla es darle un espacio para expresarse de forma segura, no destructiva. Una manera de trabajar con tu sombra es mediante la autoobservación consciente. Dedica momentos a reflexionar sobre tus reacciones cotidianas. ¿Qué situaciones te irritan más? ¿Qué personas despiertan tu juicio o tu admiración desmedida? Anota esas experiencias y analiza lo que podrían revelarte sobre ti. Jung recomendaba la escritura reflexiva como herramienta de conexión con el inconsciente. Al escribir sin censura, permites que emerjan pensamientos que normalmente descartarías. Con el tiempo, te volverás más honesto contigo y desarrollarás una autoestima basada en la autenticidad en lugar de la negación. Otro recurso valioso es la imaginación activa, que consiste en dialogar con partes de tu psique como si fueran personajes. Por ejemplo, puedes imaginar una conversación con tu envidia y preguntarle qué necesita. Tal vez descubras que se siente excluida porque no te das permiso de brillar. O dialogar con tu ira para saber qué límite estás ignorando. Estas prácticas pueden parecer extrañas al principio, pero Jung afirmaba que permiten integrar la sombra de manera creativa. Cada vez que escuchas a estos personajes internos, te vuelves más completo y tu autoestima se fortalece porque sabes que puedes contener todas tus emociones. También es importante recordar que la sombra no se limita a lo negativo. Incluye talentos, deseos y pasiones que hemos reprimido por miedo al rechazo. Quizá siempre quisiste bailar, pero te dijeron que no tenías gracia, así que guardaste esa pasión en la sombra. Ahora, cada vez que ves a alguien bailar con libertad, sientes una mezcla de admiración y resentimiento. Integrar tu sombra significa recuperar esos talentos y permitirte expresarlos. La autoestima se nutre cuando te das permiso de ser creativo sin juzgarte. Al rescatar estas partes ocultas, descubres una fuerza interior que te impulsa a experimentar y crecer. La sombra también se relaciona con los roles de género y las normas sociales. A las mujeres se les enseña a ser complacientes y sumisas, reprimiendo su agresividad o su ambición. A los hombres se les exige ser fuertes y no llorar, reprimiendo su sensibilidad. Esta división provoca que tanto hombres como mujeres proyecten sus aspectos reprimidos en el sexo opuesto, generando conflictos y faltas de autoestima. Jung habló de los arquetipos del ánima y el animus para describir la energía femenina y masculina que vive en cada persona. Integrar tu ánima te permite abrazar tu sensibilidad y creatividad. Integrar tu animus te da acceso a tu asertividad y capacidad de acción.
Al equilibrarlos, tu autoestima se beneficia porque ya no dependes de un estereotipo. Trabajar con la sombra requiere valentía y humildad. Debes estar dispuesto a verte sin excusas y a aceptar que no siempre serás la persona perfecta que te gustaría presentar. Pero también es un acto liberador, porque deja de importar mantener una imagen impecable y empieza a importar ser genuino. Jung consideraba que la individuación implica enfrentar la sombra, porque solo así puedes convertirte en un ser completo. Al reconocer tus errores, tus miedos y tus deseos, dejas de pelear contigo mismo y comienzas a sentirte en paz. La autoestima deja de ser un esfuerzo por ocultar y se convierte en la alegría de revelar. Quiero compartirte la historia de Carlos, un hombre de 45 años de Buenos Aires que, al igual que muchos, ocultaba un temperamento fuerte detrás de una máscara de cordialidad. Carlos era conocido por su paciencia y amabilidad, pero internamente guardaba una ira que reprimía desde niño. Su padre, un hombre autoritario, le había enseñado que mostrar enfado era falta de respeto. Cada vez que Carlos se molestaba, se mordía los labios y sonreía, convencido de que así evitaba el conflicto. Sin embargo, esa ira reprimida se manifestaba en dolores de estómago, tensión muscular y un constante sentimiento de insatisfacción. El conflicto emergió cuando su hijo adolescente comenzó a desafiar sus límites. Carlos, incapaz de expresar su enojo, acumuló resentimiento hasta que un día explotó por un motivo insignificante. Se sintió avergonzado de su reacción y decidió buscar ayuda. En terapia, se topó con los conceptos de Jung y entendió que su ira no era mala, sino una emoción que le señalaba la necesidad de establecer límites y defenderse. Reconoció que había proyectado su agresividad en otras personas, juzgándolas por ser temperamentales mientras él acumulaba rabia en silencio. Carlos aprendió que la ira es una energía vital que, bien canalizada, le ayuda a protegerse. Comenzó a practicar la expresión saludable de sus emociones. Hablaba con su hijo cuando algo lo irritaba. En lugar de callar, respiraba profundamente antes de responder y escribía en un diario lo que sentía para evitar que se acumulase. También retomó su pasión por el boxeo, un deporte que había abandonado porque su padre lo consideraba violento. Encontró en el ejercicio una salida física que liberaba su tensión acumulada. Cada vez que honraba su ira como una parte de sí mismo, su autoestima crecía porque se sentía auténtico y congruente. El proceso no fue fácil. Hubo momentos en los que su familia no entendió su necesidad de cambiar. Su esposa, acostumbrada a un marido complaciente, se sorprendía cuando Carlos establecía límites. Hubo discusiones, lágrimas y momentos incómodos, pero también conversaciones sinceras que fortalecieron la relación. La transformación de Carlos demostró que integrar la sombra no destruye vínculos, los renueva desde la autenticidad. Su historia nos muestra que incluso emociones consideradas negativas pueden ser aliadas de nuestra autoestima cuando las escuchamos y les damos espacio para existir. Actualmente, Carlos se siente más libre y más en paz. Ya no teme ser percibido como el malo, porque sabe que expresar su enojo con respeto es un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. Su autoestima se consolidó cuando dejó de aspirar a ser perfecto y comenzó a ser real. A través de su historia, comprendemos que abrazar nuestra sombra nos permite recuperar partes esenciales de nuestra energía vital. Y aunque el camino de integración es desafiante, la recompensa es invaluable. Una relación profunda y honesta contigo mismo
y con quienes te rodean. La autoestima también se nutre en nuestras relaciones. A menudo confundimos amor propio con independencia absoluta, creyendo que no necesitamos a nadie. Sin embargo, Jung insistía en que el ser humano es social por naturaleza y que la individuación no significa aislamiento, sino la capacidad de relacionarnos desde un yo auténtico. Este segmento abordará cómo las relaciones que construimos reflejan nuestra autoestima y cómo la manera en que amamos a los demás está directamente ligada a cómo nos amamos a nosotros mismos. Exploraremos la diferencia entre amar desde la plenitud y amar desde la dependencia, así como la importancia de establecer límites saludables sin perder la capacidad de conectar. Cuando nuestra autoestima es baja, tendemos a buscar en el otro la confirmación de nuestro valor. Quizá te identifiques con la idea de sentirte completo solo cuando estás en pareja o de buscar amistades que te validen constantemente. Esta necesidad de aprobación se convierte en dependencia emocional que desgasta las relaciones. Jung hablaba de la proyección en el ámbito amoroso, señalando que muchas veces idealizamos a nuestra pareja para no confrontar nuestras propias carencias. ¿Alguna vez te has enamorado de la seguridad de otra persona porque tú no te sientes seguro? La autoestima sana implica reconocer lo que admiras en otros como un reflejo de tu propio potencial y amar sin dejar tu identidad a un lado. Un componente esencial de las relaciones saludables es el límite. Quizá pienses que amar implica fusionarte con la otra persona y estar disponible siempre. Sin embargo, Jung recalcaba que la individuación implica diferenciarte incluso dentro del vínculo. Un límite claro es una expresión de amor propio porque indica hasta dónde puedes comprometerte sin traicionarte. Cuando no pones límites, tu autoestima se erosiona porque sientes que tu tiempo y energía no te pertenecen. Aprender a decir, esto no me hace bien, no te aleja del otro, te acerca a una relación más honesta y respetuosa. Amar desde la plenitud significa compartir tu abundancia interior, no buscar que te llenen vacíos. Cuando te amas, no temes expresar tus necesidades porque sabes que son legítimas. También puedes escuchar las necesidades de la otra persona sin sentirlas como una amenaza. La psicología junguiana nos invita a ver a la pareja como un compañero de viaje que refleja nuestro mundo interno, no como un salvador. En una relación sana, ambos crecen porque se apoyan en su proceso individual. La autoestima se fortalece al experimentar que puedes ser amado por quien eres, no por el rol que cumples. Las dinámicas familiares y sociales influyen en la forma en que nos relacionamos. Si creciste viendo a tus padres sacrificar constantemente sus sueños por los demás, es probable que repitas ese patrón. Si tuviste una madre que vivía para servir y un padre ausente, quizá asocies el amor con la falta de reciprocidad. Jung señalaba que revisitar nuestras historias familiares nos ayuda a identificar creencias limitantes. Al comprender que tus padres también cargaban con sus propias heridas, puedes liberarte de repetir sus formas de amar. La autoestima se construye cuando eliges conscientemente una nueva manera de relacionarte, basada en la igualdad y el respeto mutuo. El arquetipo del amante, según Jung, representa la capacidad de conectarte con la vida a través de la pasión, la sensualidad y la intimidad. Cuando este arquetipo está herido, puedes volverte distante o dependiente. La forma en que exploras tu sensualidad y tus deseos también habla de tu autoestima. Si te sientes avergonzado de tu cuerpo o de tus deseos, es probable que inhibas tu capacidad de disfrutar.
Parte del amor propio consiste en reconciliarte con tu cuerpo, en reconocerlo como el vehículo que te permite experimentar placer y conexión. La sensualidad no es exclusivamente sexual, es la habilidad de disfrutar de una comida, de la brisa, de un abrazo. Cultivarla fortalece la autoestima porque honras tu capacidad de sentir. En las amistades, la autoestima se refleja en cómo eliges a tus amigos. ¿Te rodeas de personas que te elevan o de quienes te critican constantemente? ¿Te sientes obligado a mantener relaciones que ya no resuenan contigo por miedo a estar solo? La individuación implica aceptar que algunas conexiones pueden diluirse cuando creces. Jung nos recuerda que dejar ir también es un acto de amor propio. Rodearte de personas que celebran tu autenticidad y respetan tus límites te permite florecer. No se trata de descartar a quien piensa diferente, sino de elegir con discernimiento a quienes permites entrar en tu intimidad. Otro aspecto crucial es la comunicación. La forma en que expresas tus sentimientos y escuchas los de otros influye directamente en tu autoestima. Si te cuesta hablar por miedo a ser rechazado, probablemente tengas una herida de abandono. Jung señalaba que la comunicación honesta es un puente que conecta las profundidades de dos almas. Aprender a decir lo que sientes sin atacar y a escuchar sin juzgar te permite establecer relaciones nutritivas. Cuando te comunicas desde tu autenticidad y eres recibido con empatía, tu autoimagen se fortalece. En este proceso, es normal que la culpa aparezca al establecer límites y reclamar tu espacio. Quizá te pregunten por qué ya no estás tan disponible o por qué has cambiado. Jung explicaba que la culpa es un mecanismo de control que otros pueden usar conscientemente o no para mantenerte en el rol que les favorece. Amar desde la plenitud implica reconocer esa culpa y no dejar que dirija tus acciones. Cuando entiendes que cuidarte también es una forma de cuidar al otro, porque ofreces lo mejor de ti, la culpa pierde poder y tu autoestima se incrementa. Permíteme ahora presentarte a Rosa, una mujer de 52 años de Lima que dedicó la mayor parte de su vida a su familia, olvidándose de sí misma. Rosa se casó joven y, al poco tiempo, tuvo 3 hijos. Su esposo, un trabajador incansable, pasaba largas horas fuera de casa, así que ella se encargaba de todo: la casa, la crianza, las tareas escolares y el cuidado de sus propios padres ancianos. Rosa era la columna vertebral de su hogar y se sentía orgullosa de ello, pero con los años empezó a sentirse invisible. Nadie preguntaba cómo estaba, nadie consideraba sus necesidades. Se había acostumbrado a amar desde la entrega total. La insatisfacción de Rosa creció cuando sus hijos se independizaron y su esposo siguió ausente emocionalmente. Al quedarse sola en la casa, se dio cuenta de que no sabía quién era fuera del rol de madre y esposa. Sentía miedo al vacío, pero también curiosidad por descubrirse. Un día, una amiga la invitó a una charla sobre autoestima y límites basada en la psicología junguiana. Allí, escuchó hablar de la individuación y de la importancia de separar tu identidad de tus roles. Las palabras resonaron en su corazón y decidió comenzar un proceso de cambio. Rosa empezó a hacerse preguntas que nunca se había permitido. ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo quiero vivir estos años? Recordó que de niña disfrutaba de la música y tomó clases de guitarra. Al principio, se sentía culpable por dedicar tiempo a practicar cuando siempre había estado disponible para los demás. Sin embargo, la alegría que sentía al tocar una canción le demostraba que estaba en el camino correcto.
También comenzó a hablar con su esposo sobre su necesidad de compartir más momentos juntos. Él se sorprendió, pero también reconoció que había dejado de lado la relación. La familia de Rosa reaccionó con sorpresa y en algunos casos con resistencia. Sus hijos se preguntaban por qué su madre ahora decía que no iba a cuidarlos a cada llamado. Su esposo tenía que adaptarse a la idea de que ella ya no estaría siempre en casa esperándolo. Hubo discusiones, lágrimas y momentos en que Rosa dudó de sí misma, pero cada vez que se mantenía firme en sus límites, se sentía más viva y su autoestima aumentaba. Empezó a hacer nuevas amistades en las clases de guitarra y a salir a caminar sola al amanecer, disfrutando de la ciudad como nunca antes. A medida que Rosa se eligió a sí misma, sus relaciones cambiaron. Su esposo empezó a acompañarla a sus recitales y a conversar durante las cenas. Sus hijos comprendieron que su madre también tenía sueños y empezaron a verla como una mujer completa y no solo como una cuidadora. Rosa aprendió que amar no significa desaparecer en el otro, sino compartir desde la plenitud. Hoy, con más de 5 décadas de vida, se siente más joven y libre que nunca. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para recuperar tu identidad y que establecer límites es una forma poderosa de amor propio que fortalece todas tus relaciones. Hay un territorio del alma que permanece inexplorado para la mayoría de nosotros: el mundo de los sueños y los símbolos. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo nuestras noches son un espejo de aquello que no nos atrevemos a mirar durante el día. ¿Cuántas veces has despertado con la sensación de que un sueño te hablaba, pero lo descartaste como un producto de tu imaginación? Vamos a sumergirnos en el lenguaje simbólico que brota de tu inconsciente y cómo al interpretarlo puedes descubrir mensajes esenciales para nutrir tu autoestima. Cuando te permites recordar tus sueños, dejas de ignorar una fuente de sabiduría que brota de lo más profundo de tu ser. Los sueños son narraciones que nuestra psique utiliza para integrar aquello que no hemos podido procesar en la vigilia. Tal vez tu mente te muestra una casa en ruinas o un camino sinuoso. Cada imagen es un símbolo cargado de significado personal. Jung hablaba del inconsciente colectivo, un depósito de imágenes y arquetipos universales que todos compartimos. En él residen figuras como el héroe, el sabio o la madre, que aparecen en nuestros sueños para guiarnos. ¿Has soñado con volar y sentir libertad? ¿O con caer y experimentar miedo? Esas escenas revelan el estado de tu autoestima y tus deseos de trascender las limitaciones. Aprender a dialogar con esas imágenes es una puerta a la sanación. Interpretar los sueños no se trata de buscar respuestas externas, sino de escuchar tu voz interna. Cada símbolo tiene matices únicos según tu historia. Un río puede representar para ti la fluidez de tus emociones o quizás el miedo a ahogarte en ellas. Jung sugería que, al escribir tus sueños y reflexionar sobre los sentimientos que te provocan, accedes a un diálogo entre tu conciencia y tu inconsciente. Esta práctica te ayuda a identificar necesidades no satisfechas y a reconectar con partes olvidadas de ti mismo. La autoestima se fortalece cuando honras esa comunicación, porque te reconoces en tu totalidad, no solo en lo que muestras al mundo. No hace falta ser un experto para beneficiarse de la sabiduría onírica. Empieza por dejar un cuaderno junto a tu cama y anota lo que recuerdes al despertar, aunque sean fragmentos. Observa los patrones recurrentes, personas, lugares, emociones. ¿Aparece constantemente un mar turbulento?
Quizá tus emociones requieren atención. ¿Sueñas con un niño que necesita ayuda? Puede ser tu niño interior buscando cuidado. Jung invitaba a no descartar ningún detalle, porque la psique es creativa y usa metáforas para comunicarse. Con el tiempo, notarás cómo tus sueños cambian a medida que trabajas en tu autoestima, reflejando mayor claridad y calma. Otra vía poderosa para comprender tus sueños es la imaginación activa. Esta técnica junguiana consiste en revivir un sueño en estado de vigilia y permitir que la historia continúe conscientemente. Por ejemplo, si sueñas con una puerta cerrada, puedes imaginarte abriéndola y preguntarle ¿qué hay detrás? Este diálogo simbólico te permite integrar aspectos reprimidos y transformar miedos en aliados. La autoestima se nutre cuando te conviertes en el protagonista de tus sueños en lugar de un espectador pasivo. Actuar en tu mundo interno te da confianza para actuar en el externo. Los símbolos no solo aparecen en sueños, también se manifiestan en la vida cotidiana a través de sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen mensajes del universo. ¿Alguna vez has pensado en alguien y justo te llama? ¿O has encontrado un libro que responde a una pregunta que llevabas días haciéndote? Jung creía que estas conexiones reflejan la unión entre la psique y el mundo, y que prestarles atención puede orientarte en tu camino de autoconocimiento. Reconocer las sincronicidades te recuerda que estás conectado con algo más grande que tú, lo cual fortalece tu sentido de propósito y tu autoestima. Los símbolos también pueden ser creados conscientemente a través del arte. Pintar, escribir, bailar o moldear figuras te permite expresar lo que no puedes decir con palabras. Jung recomendaba a sus pacientes crear mandalas, dibujos circulares que representan la totalidad. Al dibujar un mandala, estás representando tu centro y tu deseo de integración. Observar tus creaciones puede revelar áreas de tu vida que necesitan atención. La autoestima crece cuando te das permiso de expresarte sin miedo al juicio, cuando reconoces tu capacidad de crear belleza y significado a partir de tu interior. La música es otro lenguaje simbólico que llega directo al alma. Piensa en cómo una canción puede hacerte llorar o llenarte de fuerza. Los instrumentos, ritmos y melodías despiertan emociones y recuerdos que quizás habías escondido. Jung consideraba que la música tiene la capacidad de transmitir lo que no se puede nombrar. Escuchar conscientemente músicas que te inspiren o te hagan sentir visto es una forma de cuidado. También puedes componer tus propios sonidos. Aunque no seas músico, golpear un tambor o entonar un canto puede liberar tensiones y conectar con tu esencia. La autoestima se alimenta cuando das espacio a la expresión musical de tu ser. En este viaje de los símbolos, es importante recordar que no hay interpretación correcta universal. Un perro puede simbolizar fidelidad en un sueño, pero para alguien que fue mordido, puede representar miedo. Jung invitaba a cada persona a convertirse en intérprete de sus propias imágenes. Si te sientes perdido al analizar un sueño, pregúntate, ¿qué significa para mí esta imagen? ¿Qué emoción me genera? El autoconocimiento es un proceso individual y respetar tu percepción es clave para fortalecer tu autoestima. Confiar en tu intuición te enseña a valorar tu sabiduría interna. Al integrar el lenguaje de los sueños y los símbolos en tu vida, descubrirás que tu inconsciente trabaja a tu favor, te envía mensajes para ayudarte a sanar, para guiarte hacia tu plenitud. Ignorar esos mensajes es como rechazar consejos de un maestro interno. En cambio, escucharlos te empodera. La autoestima se fortalece al sentir que no estás solo en tu camino,
que hay una parte profunda de ti que vela por tu bienestar. Este conocimiento te da confianza para tomar decisiones alineadas con tu esencia. A veces los sueños nos muestran nuestra sombra, aquello que hemos rechazado. Puede ser incómodo vernos actuando de maneras que nos desagradan, pero recuerda que tu psique te está revelando partes que necesitan amor. Jung sugería que cuando sueñas con un enemigo, puede ser un rasgo que no aceptas de ti mismo. En lugar de rechazarlo, obsérvalo y pregúntale qué necesita. La autoestima crece cuando puedes abrazar todas tus facetas, incluso las más difíciles. Al integrarlas, dejas de temer tu sombra y empiezas a sentirte completo. En otros momentos, los sueños ofrecen consuelo y esperanza. Puedes encontrarte con un guía sabio, con animales protectores o con paisajes de paz. Estas imágenes son recordatorios de tu fuerza interna y tu capacidad de sanar. Si estás atravesando un momento difícil, busca refugio en los sueños que te inspiran. Jung destacaba que la psique compensa nuestras vivencias conscientes. Si en la vigilia experimentas dolor, es probable que tu inconsciente te ofrezca sueños que te reconforten. Confiar en estos mensajes te ayuda a sostenerte en los momentos de incertidumbre, fortaleciendo tu autoestima. Los sueños también pueden advertirte cuando te alejas de tu camino. Tal vez sueñas con perderte en una ciudad desconocida o con perder un objeto valioso. Estas metáforas te invitan a revisar tus decisiones y a reconectar con tu centro. Jung veía en los sueños un sistema de regulación psíquica que busca el equilibrio. Si ignoras estas señales, es posible que te sientas desconectado o inquieto sin saber por qué. Prestar atención a las advertencias oníricas te permite corregir tu rumbo antes de que surjan mayores conflictos, lo cual es un acto de amor propio. Además de la interpretación personal, compartir tus sueños con alguien de confianza puede ser muy sanador. Al escuchar una perspectiva distinta, quizá descubras aspectos que no habías considerado. Jung valoraba el diálogo en el análisis de sueños porque creía que el inconsciente se expresa de forma colectiva también. Escuchar el sueño de otro puede resonar con tu propia historia y abrirte nuevas puertas. La conexión humana y la empatía nacen de reconocer que todos tenemos un mundo interno lleno de símbolos y que, al compartirlo, nos apoyamos mutuamente en el camino del amor propio. La creatividad que surge de la interpretación de sueños puede llevarte a proyectos que nunca imaginaste. Tal vez un sueño te inspire a escribir un cuento, a diseñar un jardín o a emprender un viaje. Jung afirmaba que el inconsciente es una fuente infinita de ideas. Cuando confías en tus sueños como guías, expandes tu vida más allá de la rutina. Esto alimenta tu autoestima porque te sientes vivo, inspirado y en constante evolución. Iniciar un proyecto inspirado en tus sueños es un acto de respeto a tu alma. Hay quienes piensan que los sueños son fantasías sin importancia, pero Jung demostró que son una puerta a la sabiduría ancestral. Civilizaciones antiguas, como la de los egipcios y los griegos, consideraban los sueños como mensajes de los dioses. Hoy, la ciencia reconoce que soñar es crucial para procesar emociones y consolidar aprendizajes. Abrazar esta sabiduría milenaria y moderna te conecta con una tradición de autoexploración. La autoestima crece cuando te sitúas en una línea de buscadores que honran su mundo interior. No todos los sueños son agradables. Algunas noches pueden estar llenas de pesadillas. En lugar de huir de ellas, pregúntate qué quieren decir. Una pesadilla recurrente sobre un examen puede revelar tu miedo al juicio, y enfrentarlo en la vigilia
puede ayudarte a liberarlo. Jung veía en las pesadillas un intento del inconsciente de llamar tu atención sobre un conflicto no resuelto. Enfrentarlas con valentía te permite transformar ese miedo en comprensión. Cada vez que atraviesas una pesadilla, te haces más fuerte y tu autoestima se robustece. Quiero recordarte que tu inconsciente nunca te castigará. Es un aliado en tu proceso de individuación. Incluso los sueños más caóticos contienen un llamado a la integración. Si te cuesta recordar tus sueños, no te desesperes. La intención de recordar es el primer paso. Ponte una intención antes de dormir. Agradece a tu psique por sus mensajes y observa cómo, poco a poco, se abren nuevas puertas. Al honrar tus sueños, honras tu sabiduría interna y alimentas un amor propio que nace de la conexión con lo más profundo de ti. El caso de Miguel ilustra este viaje simbólico. Miguel es un hombre de 63 años de Quito que, tras jubilarse, se sintió perdido. Había trabajado décadas como ingeniero y siempre supo qué hacer al levantarse. De repente, sus días se llenaron de silencio y sus noches se poblaron de sueños extraños. Una noche, soñó que caminaba por un desierto sin fin y que en el horizonte aparecía un águila. Despertó angustiado y confundido. Su esposa le sugirió que anotara sus sueños y buscara ayuda, así que acudió a un círculo de interpretación onírica en su barrio. En las sesiones, Miguel compartió su sueño del desierto y el águila. Los facilitadores le hablaron del águila como símbolo de visión y libertad. Comenzó a reflexionar sobre qué áreas de su vida necesitaban una perspectiva más amplia. Se dio cuenta de que siempre había soñado con aprender a pintar, pero nunca se había permitido hacerlo porque creía que era una pérdida de tiempo. Inspirado por su sueño, se inscribió en un taller de arte y descubrió que los pinceles le daban una nueva forma de expresarse. Sus sueños empezaron a cambiar. Aparecían colores, montañas y ríos. En otro sueño, Miguel se encontró con un niño que le pedía que lo tomara de la mano. Recordó que de niño amaba la naturaleza y decidió visitar parques y hacer excursiones. Cada salida despertaba en él emociones olvidadas. Sus pesadillas disminuyeron y comenzaron a surgir sueños donde construía puentes. Interpretó estos puentes como la forma en que estaba uniendo su vida anterior con su nueva etapa. Miguel compartió estos hallazgos con su familia y amigos, quienes se sorprendieron al ver su transformación. Se volvió más alegre, creativo y abierto. La relación de Miguel con sus sueños se convirtió en un ritual sagrado. Cada mañana, con café en mano, leía su cuaderno y se preguntaba qué mensaje le traían las imágenes de la noche. Descubrió que sus sueños le sugerían prácticas de autocuidado, como dedicar tiempo a la música o reconciliarse con un antiguo amigo. Con cada sueño integrado, su autoestima crecía porque sentía que llevaba las riendas de su vida. Ya no se veía como un hombre viejo sin rumbo, sino como un aprendiz eterno que dialoga con su propia alma. Hoy, Miguel es un referente en su comunidad. Lidera talleres de arte y sueños para otros jubilados, demostrando que nunca es tarde para escucharte y reinventarte. Su historia nos enseña que el lenguaje simbólico del inconsciente es un tesoro disponible a cualquier edad. Al honrarlo, Miguel recuperó su sentido de propósito y transformó su etapa adulta en un periodo de creatividad y servicio. Su experiencia demuestra que tus sueños pueden guiarte hacia un amor propio que trasciende lo que pensabas posible. Llegamos al segmento final, donde vamos a unir todos los hilos que hemos explorado
para mostrarte cómo el amor propio y la autoestima culminan en un propósito más grande que uno mismo. Jung afirmaba que la individuación no es un viaje egoísta, es el proceso de convertirte en quien realmente eres para poner tu autenticidad al servicio del mundo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida carece de sentido a pesar de tener éxito o de haber sanado heridas? Cuando tu autoestima se construye sobre bases sólidas, surge una necesidad de contribuir. Ya no buscas ser reconocido, sino compartir tu abundancia interior. Jung habló del arquetipo del sabio, que representa la búsqueda de verdad y la transmisión de conocimiento. Este arquetipo se despierta cuando, después de integrar tu sombra y sanar tu niño interior, sientes el llamado de enseñar, guiar o ayudar. La vida adquiere un nuevo significado. Cada acto de generosidad se convierte en un reflejo de tu amor propio. Servir deja de ser un sacrificio y se convierte en un gozo que nutre tu autoestima. El propósito no es algo que encuentres fuera, brota desde tu centro. Quizá creas que debes tener una vocación grandiosa para que tu vida tenga sentido, pero Jung enseñaba que el propósito se expresa de maneras simples, desde cuidar un jardín hasta escuchar a un amigo. La clave es la intención con la que lo haces. Cuando tus acciones nacen de un lugar de autenticidad, te sientes pleno. La autoestima se fortalece cuando tus talentos y valores se alinean con tus actos diarios. Pregúntate qué actividades te hacen perder la noción del tiempo y sentir que estás donde debes estar. Ahí encontrarás pistas sobre tu propósito. El servicio también puede ser una forma de sanar. Ayudar a otros desde tu experiencia personal convierte tu dolor en medicina. Jung creía que lo que más nos hiere se convierte en nuestro don cuando lo integramos. Si has vivido abandono, quizá puedas acompañar a quienes atraviesan soledad. Si has superado la autoexigencia, puedes guiar a otros a ser compasivos consigo mismos. Al compartir tu camino, reafirmas tu autoestima porque reconoces la utilidad de tu historia. Eres testimonio viviente de la capacidad humana de transformarse, y eso inspira a otros a iniciar su propio proceso. Otra dimensión del propósito es la conexión con algo trascendente. Para Jung, la individuación culmina en la unión con el self, ese centro que trasciende el ego y se conecta con lo universal. Puedes experimentar esta unión a través de prácticas espirituales como la meditación, la oración, el arte o la naturaleza. Sentirte parte de un orden mayor te libera del peso de tener que controlar todo. La autoestima se expande porque comprendes que tu valor no depende de tus logros, sino de tu existencia misma. Este sentido de pertenencia te da paz y te inspira a contribuir desde el amor. El propósito también se refleja en cómo influyes en las generaciones futuras. Jung hablaba de la responsabilidad de transmitir sabiduría a los más jóvenes. Cuando cultivas tu amor propio, te conviertes en un ejemplo para quienes te rodean. Tus hijos, sobrinos, estudiantes o vecinos observan cómo te tratas y cómo tratas a otros. Sin darte cuenta, estás sembrando semillas de autoestima en ellos. El legado no tiene que ser una gran obra, puede ser la inspiración que otros encuentren al verte vivir con coherencia. Sabiendo esto, cada pequeño acto de amor propio se convierte en un acto de amor por la humanidad. Ser parte de una comunidad también es fundamental. Aunque hayas aprendido a valorarte en soledad, compartir con otros te recuerda que no estás solo. Jung creía que, después de un periodo de retiro necesario para la individuación, el individuo debe regresar a la sociedad para aportar. Busca círculos de personas que compartan tus valores y donde puedas ser auténtico. Participar en proyectos comunitarios
Grupos de estudio o voluntariado te permite aplicar tu crecimiento en un contexto social. La autoestima florece cuando te sientes útil y apreciado en un grupo que valora tu esencia. El equilibrio entre dar y recibir es clave. Amar a otros no significa desbordarte, tampoco se trata de aislarte. Jung hablaba de la función trascendente, la capacidad de integrar los opuestos. En este caso, integrar la generosidad con el autocuidado. Si te agotas en el servicio, caerás en dinámicas de sacrificio que ya conoces. Si te niegas a compartir, tu amor propio puede volverse egocéntrico. Encuentra un ritmo que te permita nutrirte y nutrir a otros. Así, tu autoestima se mantiene saludable y tu propósito se sostiene en el tiempo. A lo largo de este proceso, la gratitud se convierte en una compañera constante. Agradecer por tus experiencias, por las personas que aparecen en tu camino y por la oportunidad de crecer te abre a la abundancia. Jung no hablaba de gratitud directamente, pero su enfoque en la conexión con el self implica reconocer la vida como un regalo. Cuando vives en gratitud, reconoces que cada día es una oportunidad para expresar tu amor propio. La autoestima se afianza al sentir que mereces recibir y al agradecer lo recibido con humildad. Al llegar a este punto, puede surgir la pregunta: ¿cómo sé si he encontrado mi propósito? La respuesta no es un título o un puesto, sino una sensación de coherencia y plenitud. Te sentirás en paz con tus elecciones, experimentarás alegría al despertar y sabrás que tus acciones tienen sentido, aunque no siempre sean reconocidas por otros. Jung sugería que, al seguir la voz interna del self, las coincidencias y sincronicidades se multiplican, confirmando que estás en el camino correcto. Confía en esos signos y en tu intuición. Te conducirán hacia donde debes estar. Para ilustrar esta dimensión del propósito, hablemos de María Fernanda, una mujer de 30 años de San José, Costa Rica, que tras un proceso de sanación profundo, sintió el llamado de dar algo más al mundo. María Fernanda pasó su adolescencia luchando con una autoestima frágil, marcada por críticas familiares y exigencias escolares. Después de explorar su sombra, sanar su niño interior y aprender a poner límites, encontró estabilidad en su vida personal y profesional como diseñadora gráfica. Sin embargo, sentía un vacío que no sabía llenar. Sabía que había más que lograr metas personales. Una tarde, mientras caminaba por un parque, vio a un grupo de mujeres artesanas vendiendo sus productos. Observó cómo algunas se frustraban al no saber cómo mostrar su trabajo. Recordó cómo el diseño había sido su salvación y sintió una chispa. Habló con ellas y se ofreció a enseñarles herramientas básicas para mejorar sus ventas. Cada sábado, se reunía con las artesanas en un taller improvisado, compartiendo sus conocimientos. Lo que empezó como una ayuda puntual, se transformó en un proyecto comunitario. María Fernanda descubrió que su talento podía empoderar a otras mujeres. El impacto fue inmediato. Las artesanas aumentaron sus ventas, ganaron confianza y comenzaron a compartir sus propias historias de superación. María Fernanda, a su vez, se sentía llena de energía después de cada sesión. Había encontrado un propósito que unía su pasión por el diseño con su deseo de servir. Su autoestima se fortaleció al comprobar que lo que había aprendido para sanar podía beneficiar a otras. Ya no se cuestionaba su valor, lo veía reflejado en las sonrisas de aquellas mujeres cuando vendían sus artesanías. A medida que el proyecto crecía, María Fernanda enfrentó desafíos.
autoridades que no entendían su iniciativa, cansancio por combinar su empleo con el voluntariado y momentos de duda sobre si debía seguir. Recordó entonces las enseñanzas de Jung: equilibrar su energía, escuchar sus sueños y ser fiel a su esencia. Decidió delegar y formar un equipo. Aprendió a descansar y a pedir apoyo. Cada paso que daba desde el autocuidado le permitía sostener el servicio sin agotarse. Su proyecto no solo sobrevivió, sino que se transformó en una asociación que hoy ayuda a decenas de mujeres a vivir de su arte. Hoy, María Fernanda se reconoce como una líder, algo que jamás hubiera imaginado cuando luchaba por gustarse a sí misma. Su historia nos muestra que el propósito nace del amor propio y se manifiesta en la generosidad. Encontrar lo que tienes para ofrecer y compartirlo con el mundo te llena de una alegría que ninguna validación externa puede otorgar. El amor que das vuelve a ti multiplicado. Este es el ciclo virtuoso de la autoestima. Te eliges, te cuidas, te conoces y luego, inevitablemente, quieres aportar al bienestar de otros. Hemos llegado al cierre de este viaje interior. Hemos explorado la diferencia entre complacencia y autenticidad. Hemos sanado al niño interior. Hemos abrazado nuestra sombra. Hemos aprendido a relacionarnos desde la plenitud y hemos descubierto la sabiduría de los símbolos y el llamado del propósito. Gracias por acompañarme hasta aquí, por abrir tu mente y tu corazón a estas reflexiones profundas. Recuerda que el camino del amor propio no es lineal ni perfecto. Es un proceso continuo de escucha, de aprendizaje y de compasión. Cada paso que das cuenta, cada límite que pones, cada sueño que interpretas, es una victoria para tu alma. Tal vez te preguntes qué hacer ahora con toda esta información. La respuesta está en la acción consciente. Te invito a elegir una práctica de las que mencionamos y aplicarla esta semana. Escribe tus sueños. Ponte un límite claro. Expresa tu creatividad. Ofrece un talento a tu comunidad. No esperes a sentirte perfecto para comenzar. Es en el movimiento donde se genera el cambio. Y si sientes miedo, recuerda que es parte del proceso. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Tu autoestima se fortalecerá con cada acto de coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Quiero agradecerte por permitirte este tiempo de introspección. Agradece también a tu inconsciente por los mensajes que te envía y a tu ser consciente por la voluntad de escucharlos. Agradece a las personas que te han enseñado, incluso a través del dolor, porque gracias a esas experiencias, hoy estás construyendo un amor propio más sólido. Comparte en los comentarios qué parte de este viaje resonó contigo y cómo piensas integrarlo en tu vida. Tus palabras pueden inspirar a otros que estén empezando su proceso de sanación. Si este contenido te ha servido, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Extiende esta cadena de reflexión y amor propio para que más personas se beneficien. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos donde seguiremos explorando la psicología profunda, la espiritualidad práctica y estrategias para vivir con más paz y autenticidad. Cada semana encontrarás nuevas herramientas y testimonios que pueden acompañarte en tu camino. Tu apoyo nos permite seguir creando. Finalmente, recuerda que este viaje no termina aquí. El amor propio es un camino de regreso a ti mismo que se recorre toda la vida. Habrá días de claridad y días de confusión, momentos de alegría y momentos de duda. En cada uno de ellos, lo importante es que no te abandones. Permítete ser humano,
imperfecto y en constante evolución. Confía en que, paso a paso, estás construyendo una relación contigo más amorosa y profunda. Que este mensaje sea una semilla de esperanza y continuidad. Nos vemos en el próximo video para seguir creciendo juntos.